Volvimos ya para nuestro panel de cierre del 14º Encuentro de los Líderes. Un momento donde vamos a tratar de, como en todas las discusiones del día, algo que se fue sobrevolando es hablar de nuestra nueva normalidad y cómo generar condiciones de liderazgo dentro de las compañías para eso. Nos acompañan aquí Eliana Banchik, que es presidenta de Michelin en Argentina, Paraguay y Uruguay. Bien. Buenas tardes. Hola. Marcela Romero, que es gerenta general de Argentina de Electrolux. Buenas tardes. Y nos acompañan por Zoom Jimena Will, gerenta general de 3M para la región Cono Sur, y Cecilia Giordano, que es presidenta y CEO de Mercer Argentina, Uruguay y Paraguay. Bueno, ustedes tienen también, no solamente vamos a poder aportar una visión no solamente de Argentina, porque a veces para el egocentrismo de Argentina uno cree que todo pasa por nosotros, pero no es exclusivamente así. La primera pregunta que les hago es, bueno, la nueva normalidad hoy se resume en una palabra nueva que sería trabajo híbrido, ¿no es cierto? Parece que es como todas las compañías estamos de alguna manera desarrollando eso y nos preguntamos cómo hacemos esta convergencia entre lo que teníamos como el trabajo tradicional, lo que hicimos como virtualidad y ahora conseguir que el mundo, las compañías obedezcan un esquema de trabajo que llamamos híbrido. Me gustaría que me cuenten las experiencias de cada uno y qué estamos recogiendo como los potenciales beneficios. O sea, ¿tiene beneficios encontrar este mundo híbrido? Eliana, si querés empezar. Bueno, ahí para contarte un poco, nosotros en Michelin pre-pandemia ya teníamos algunas cuestiones como la modalidad de home office, donde ya teníamos herramientas, en nuestro caso usamos Teams y teníamos reuniones virtuales, teníamos horarios flexibles. Pero claro, uno se organizaba distinto. Los días que trabajaba en home office me dejaba cierto tipo de trabajo que era más individual para hacer, tenía reuniones uno a uno. Con la pandemia que nos pasó es que nos convocó a todos en una reunión donde estábamos todos por Teams, que es la herramienta que nosotros usamos, lo cual nosotros fue como bastante rápido, porque ya teníamos la herramienta, ya teníamos la costumbre, tuvimos que transformarnos evidentemente, Obvio. pero fue bastante rápido. Claro, pasar al modelo híbrido, donde ahora tenemos reuniones, donde hay algunos que están en home office, otros que están en la oficina compartiendo la sala de reunión, pero con distancia, con el barbijo puesto, y tenemos que estar escuchándonos todos, es un desafío. Claro. Y eso requiere algunas cuestiones de seguir como flexibilizando y aprendiendo del contexto en cómo regular una discusión, un intercambio laboral, cuando estamos hablando acá presencial y tenemos gente como nos pasa ahora, que tenemos Obvio. de formato virtual. Pero yo creo que es como una evolución natural, por lo menos en Michelin siento que es una evolución natural que fuimos teniendo y que tiene muchísimos beneficios. Y vos recién hablabas esto de que, bueno, a veces miramos solo a Argentina, pero en mi caso, que trabajo en Michelin, una empresa con presencia en más de 170 países, la verdad es que sí un beneficio que nos amplió y nos hizo acercar al mundo y a otros países y a otras experiencias de una manera mucho más acelerada, ¿no? Ahora es muy normal tener una reunión de intercambio con cualquier país, con cualquier región. Tendremos que coordinar zona horaria, pero es súper natural. Entonces yo creo que en ese sentido el modelo híbrido es súper beneficioso. Una repregunta, ¿el home office antes de la pandemia estaba de alguna manera, tenía normas o era más bien espontáneo? No, tenía ciertas normas en cuanto a disponibilidad. Pero digo, ¿había días fijos, por ejemplo? No sé, algún día que... No había días fijos, se determinaba por equipos. Okay. Sí, bueno, algunas cuestiones de estar conectado. Pero claro, había gente que era medio resistente, por ejemplo, al home office, porque pensaba que, bueno, el que está en home office no trabaja tanto. En realidad, mi visión siempre era, bueno, cuando estoy en home office soy mucho más productiva. Y ahora también aprendí que cuando estoy en home office soy súper productiva para algunas cosas y cuando estoy en la oficina soy súper productiva para otras. Y ese equilibrio creo que es el que ganamos. Yo, en lo personal, creo que el modelo híbrido, por lo menos en nuestra cultura organizacional en Michelin y en lo personal, en mi modelo de gestión, equilibra muchísimo. Pregunto ahora a Jimena, si querés, así pasamos del presencial al híbrido para que nos cuentes un poco tu experiencia desde 3M.
Sí, muchas gracias. Primero que nada, buenas tardes y gracias por la invitación. Bueno, en realidad, así como comentaba Eliana, nosotros también ya desde el año 2015 estábamos explorando una modalidad que denominamos en ese tiempo flexibility, Ajá. que daba la posibilidad a algunos empleados, dependiendo de sus necesidades, de tener un modelo híbrido, o sea, algunas horas trabajando desde sus casas o en horarios distintos a los tradicionales. Entonces ya teníamos cierta experiencia de lo que era algunos colaboradores trabajar con este formato remoto. Sin duda con la pandemia esto se agudizó, la gran mayoría de nuestros colaboradores tuvimos que trabajar desde nuestras casas, excepto aquellos que estaban, ¿no es cierto?, en los centros de operación, logística y distribución. Entonces, acentuó la necesidad de empezar a trabajar en forma remota. Ahora, los beneficios que hemos visto han sido innumerables. Claro. Ahora, estoy de acuerdo también que hay que ir llegando a un equilibrio porque esto no puede ser pendular. Y toda la experiencia que recogimos en el primer año de pandemia se trasvasijó. Hoy día la compañía está con un programa que se llama Work Your Way, trabaja a tu manera, esto a nivel mundial, en donde cada colaborador decide dónde, cómo y cuándo quiere trabajar. Finalmente es trabajar por objetivos, por resultados, más allá de donde tú te encuentres geográficamente, más allá de tener un horario definido. Claro. Es un desafío porque obviamente las realidades son todas distintas, pero estamos buscando también espacios de propósito común en donde vamos a estar presencial reunidos. En este modelo de Work Your Way o Trabaja a tu manera, las encuestas que hemos sondeado hoy día, nosotros también estamos prácticamente en todos los países del mundo, dicen que entre el 85 y el 90% va a optar por un modelo híbrido. El resto va a decidir o trabajar 100% desde sus casas o 100% en la oficina, dependiendo de su realidad. Y solo para terminar, dentro de los beneficios, bueno, mayor productividad, porque cada uno tiene autonomía y la libertad de manejar su agenda. El tiempo que se gana por los desplazamientos, el poder compatibilizar intereses personales, familiares, con los laborales, con este modelo híbrido, son algunos de los que hemos detectado desde nuestros propios colaboradores como cosas tremendamente positivas. Marcela, contanos un poco cómo se está dando esta convergencia. Obviamente que todos estamos percibiendo que hay un cúmulo de beneficios que son importantes. La pregunta es si podemos convertirlos como en algo estable y si las empresas pueden adaptarse a ese esquema, digamos, mixto y tratar de sacarle más beneficio en todo caso. Mira, aquellas empresas que no creían que se podían adaptar, creo que la pandemia del 2020 les dio un mensaje claro y fuerte, ¿no? Donde, al menos en el caso de Electrolux, en menos de 15 días tuvimos que readaptar a todos los equipos para trabajar desde las casas. Y nosotros pertenecemos a una industria muy, muy tradicional, donde para nosotros la presencialidad es importante, o era importante hasta hace un par de años. Y tener listos a los equipos para en menos de 15 días trabajar full time, bien conectados, con las herramientas correctas y sobre todo desarrollando nuestros líderes con otra forma de acercarse a la gente, mucho más empática, poniéndonos en el lugar del otro, entendiendo que iban a estar los chicos caminando alrededor de las calls, ya no iba a ser algo puntual, y entendimos que era una nueva forma de trabajar. Esto del trabajo híbrido llegó para quedarse. Nosotros vamos a estar trabajando lo que llamamos 3x2, 3 días presencial, 2 días de home office oficiales. Y no lo vemos como un beneficio, sino como una nueva forma de trabajo. Nos vamos a encontrar en las oficinas como exactamente eso, como lugares de encuentro, para pensar, para ponernos creativos, para interactuar con otros equipos. Ya no vemos la oficina como un lugar donde yo voy y hago mi trabajo y me retiro. Cecilia, contanos el caso de Mercer, digo que también es una empresa que provee servicios a empresas y de repente, bueno, tenés también un poco la visión de lo que son los clientes, digo, para ver hasta dónde esta convergencia se desarrolla ya como un camino de ida y hasta dónde ya hay empresas con formatos de trabajo más definidos, ¿no?
Gracias por la invitación. El trabajo híbrido definitivamente llegó para quedarse. Creo que un ejemplo vívido es que yo estoy en este momento en Chicago en una reunión global de Merson, bueno, donde en general siempre los socios nos reuníamos en un lugar físico del mundo y ahora estamos teniendo reuniones en 15 lugares distintos del mundo donde tenemos una hibridez entre presencialidad y trabajo remoto. Entonces, nosotros mismos lo estamos viviendo hacia adentro, ¿no? Y también, como decías, ayudamos a compañías a definir este Future of Work, que comparto todo lo que dijeron mis colegas. Yo creo que en esta hibridez nos tenemos que preguntar o nos tenemos que hoy hacer las preguntas correctas en relación al quién, al qué, al cómo, al cuándo y al cómo en relación a la flexibilidad, porque la flexibilidad no es solo definir si trabajo desde la oficina o trabajo desde casa, sino tengo que tener muchísimas herramientas tecnológicas para poder hacerlo, si defino trabajar en un lugar que no sea la oficina, y también la definición de la flexibilidad empieza a repercutir en el formato de la oficina. Recién decían, bueno, ya la oficina va a ser un lugar de encuentro. Entonces, eso va a implicar que tenemos que repensar la oficina. Y ya muchas cosas que la oficina hasta mostraba estatus o beneficios, como una linda oficina de cara, no sé, a una esquina con una linda vista, hoy estamos pensando en lugares de colaboración, de creatividad, de encontrarnos, de contacto. Entonces, la flexibilidad, creo que hoy lo clave es hacernos las preguntas correctas para poder definir ese mix que decíamos de hibridez, cuál es el mejor para cada tipo de grupo de personas que trabajan en mi organización, para los tipos de tareas y asegurándonos que tenemos las herramientas tecnológicas que nos los permiten hacer. Pero también se nos empiezan a despertar algunas otras preguntas. Bueno, este trabajo va a ser desde casa o de la oficina, o podemos ampliar, por ejemplo, los lugares físicos donde nos podemos setear como compañías. Y esto lo digo porque durante la pandemia, en Argentina, por ejemplo, compañías rompiendo el paradigma de pensar que tenían que estar seteadas físicamente en Buenos Aires o en la provincia o en la ciudad de Buenos Aires, empezaron a ver que había hubs de talentos mucho más amplios que en la ciudad y en la provincia, y empezamos a ver que hay provincias que están desarrollando talento, por ejemplo, digital, y hay compañías que ya están teniendo hubs en otros lugares que no sean la provincia y la ciudad de Buenos Aires. Entonces creo que la flexibilidad también nos hace que tengamos una mentalidad distinta, y todo lo que decíamos, que comparto que la pandemia fue muy dolorosa porque tuvimos que poner muchísimo el cuerpo y el corazón, que generalmente en el mundo laboral no lo activamos tanto, activamos más la cabeza, pero también nos dejó muchísimos aprendizajes que, si somos capaces de hacer un cambio cultural y de, digamos, y darnos cuenta de todos los dolores que tuvimos durante la pandemia y aprender sobre ello, creo que vamos a tener muchísimos impactos positivos para adelante. Y acá es como todo, hay compañías que se van a adaptar rápidamente, de manera ágil y de manera flexible, y hay compañías que van a desaparecer, porque hoy ya no somos las mismas personas que hace 2 años atrás, ni tampoco somos las mismas organizaciones, y la tecnología sigue acelerando los cambios de los modelos de negocios, y nosotros, ya no solo los millennials o los centennials, todos cambiamos nuestro chip en relación a cómo queremos trabajar, cuál es nuestro propósito en relación al trabajo, y cómo es esa hibridez que queremos tener todos. Eliana, hay algo que hay un aspecto que, digamos, generó esta nueva normalidad acerca de el trabajo híbrido, por ejemplo, es que la flexibilidad que uno entendía como dar esa posibilidad de conectarse desde tu casa o no ir un día a la oficina, antes era un beneficio que uno otorgaba en el marco de la relación laboral. Y ahora lo que muchas veces se ve es que se transforma como en un casi requisito, ¿no? De gente que dice, bueno, yo para trabajar quiero estas condiciones. ¿Cómo impacta eso en el armado de un equipo, digamos? Es un desafío, ¿no es cierto?
Sí, yo creo que es un desafío. Por ahí en Michelin nos pasó que veníamos transitando un poco ese camino. Eso los debe haber ayudado, por lo pronto, porque ya venía con la cabeza pensando en eso. Nosotros entendemos que, digamos, tenemos un modelo de sustentabilidad donde tenemos planteado el crecimiento, el planeta y las personas. Y las personas entendemos tanto nuestros clientes como nuestros colaboradores. Y tenemos un foco fuerte puesto en eso. Entonces ya veníamos transitando un poco ese camino. Pero es verdad que todo esto aceleró muchísimo y aceleró incluso la relación con nuestros clientes, porque también esa relación se digitalizó y se flexibilizó mucho más. Pero sí creemos que esto vino para quedarse, que entendemos que cuando hablamos de bienestar y de equilibrio de los colaboradores, lo que están buscando tiene que ver con cuestiones si se quiere, de salud física, de salud emocional, pero también desarrollo personal, también todo lo que tiene que ver con la parte de relaciones, y eso se da en un contexto híbrido y flexible, ¿no? Entonces, entendemos que hoy es un camino que no tiene vuelta atrás. Recién, creo lo decía Marcela, hoy en día todos aprendimos, y también lo decía recién nuestra colega, hay un aprendizaje que ya lo tomamos todos, que vimos cómo podemos optimizar nuestro tiempo cuando no nos desplazamos, cómo podemos ser más eficientes estando en una reunión en Chicago, pasando a una en Francia y después otra con Córdoba, por ejemplo. Y yo creo que, y en la mitad, llevando al nene al colegio, por ahí. Y eso es un aprendizaje que lo tuvimos y que vimos que podemos hacerlo, y podemos hacerlo de una manera eficiente, de una manera comprometida. Sí nos interpela a nosotros como líderes y como gestores a decir, bueno, ¿cómo gerenciamos todo esto para que funcione y que se sostenga? Y yo creo, por lo menos en la experiencia de Michelin, que lo estamos logrando porque lo vamos viendo en los resultados. Pero sí, evidentemente, nos interpela a flexibilizarnos en todo sentido, ¿no? Y salir de las estructuras y del status quo. Jimena, en el caso de 3M, ¿sentiste esta percepción de que lo que ofrecíamos como flexibilidad ahora se está planteando casi como requisito? Digamos, ¿dónde lo están viendo dentro de una empresa que tiene escala global? Sí, definitivamente. Como también nosotros hemos ido migrando, les contaba desde el año 2015 ya con programas de flexibilidad, pero ahora ya que estamos dando pasos más agigantados, hemos ido recogiendo desde los mismos colaboradores el valor de la diversidad, el valor del mejor equilibrio personal, laboral, y ya lo veíamos antes de la pandemia. Por ejemplo, las generaciones más jóvenes, el poder tener espacios en las mañanas, por ejemplo, para hacer deporte. Estábamos viendo las mujeres que requerían más tiempo con sus hijos durante, por ejemplo, periodos de lactancia, o con niños más grandes, padres y madres para ir a dejarlos en el colegio. Cosas que iban las personas valorando y cómo hacían para compatibilizarlo con sus responsabilidades laborales. Entonces, incluso antes de la pandemia ya estábamos viendo señales en donde teníamos que ser más abiertos, más flexibles, reconocer las realidades de cada una de las personas que forman nuestros equipos. Y ahora, respecto a lo que tú comentabas, este equilibrio o mejor equilibrio entre la vida personal y la laboral se está convirtiendo en un requisito. O sea, hay hoy día muchas personas donde casi condicionan primero el poder tener eso que valoran tanto respecto de su responsabilidad dentro de la empresa. Un ejemplo, por ejemplo, y fue antes de la pandemia, una persona joven que tenía ganas de hacer un viaje muy largo al sudeste asiático, no fue en Chile, fue en Estados Unidos, plantea que si la compañía le da la posibilidad de hacerlo sin goce de sueldo, que no estaba muy dentro de las políticas y tuvimos que revisarlo, y la persona se pudo ausentar finalmente 4 meses, y lo que logramos fue mayor compromiso, la satisfacción de esa persona, el que pudiese disfrutar de cosas que iban más allá de lo laboral, que llenaban su vida. Y hoy día tenemos un colaborador más contento, más comprometido, con decisiones compartidas. Mira, yo creo que al final todo esto nos ha enseñado en basar los modelos laborales flexibles en la confianza, y que más allá donde la persona esté, cuándo esté, cómo esté, las preguntas que decía Cecilia que tenemos que hacer, ¿no?
lo que importa finalmente son los resultados y tener personas más contentas y más sanas también en lo físico y en lo mental. Cecilia, te voy a trasladar esta pregunta con un enfoque ajustado, y es, a la hora de hacer una propuesta de valor a un futuro colaborador o empleado, ¿cuánto sentís que están pesando estos requisitos o estas aspiraciones de tener, digamos, mayor flexibilidad? ¿Y cuánto están pesando los conceptos básicos que son remuneración, digamos, proyección de carrera? ¿Cómo cambió ese mix? Sí, total. Nosotros lo que vemos, si querés, es como una pirámide, donde la base es lo contractual, es el salario y los beneficios. Y ya como decías vos antes la flexibilidad se entendía como un beneficio. Hoy forma parte de la propuesta de valor, la flexibilidad. Es más, si vos te fijás en LinkedIn, ya hay personas que directamente en el título de su propio perfil ponen remote y su cargo, o que solo trabajan de manera remote, con lo cual ya hasta es algo que en LinkedIn es como muy prevalente. Entonces, la propuesta de valor tiene, por supuesto, un componente de salario, beneficios y ya la flexibilidad entendida como parte de la propuesta de valor, un layer que tiene que ver con el desarrollo, con el aprendizaje y con un concepto que se habla muchísimo, que es este concepto de experiencia. Y lo que seguimos viendo también muy fuerte es el tema del propósito. Una cosa que se vio a principio de año en Estados Unidos fue que ya saliendo un poco más o con ya una comunidad mucho más de rebaño vacunada, los jóvenes empezaron a emigrar de las organizaciones porque estaban totalmente quemados. Este concepto de burnout, que mis colegas estuvieron hablando de este concepto de bienestar, que a pesar que estaban con buenos trabajos, buenas proyecciones, buenos salarios, realmente se empezaban a preguntar el por qué trabajo, el para qué, su propósito. Y mucha gente salió de la fuerza laboral. Y este fenómeno ya lo empezamos a ver, les diría en Argentina, de jóvenes, por supuesto, no dentro del 50% de pobreza, ¿no? Pero sí personas que están empleadas, talentosas, altos potenciales, que se empiezan a preguntar, pero ¿para qué estoy trabajando? ¿Quiero seguir trabajando en estas condiciones? Y la flexibilidad es un factor muy importante, al igual que el propósito, para replantearse si quiero trabajar en esta carrera que estoy teniendo, o se empiezan a abrir dentro de la flexibilidad también para todos distintas opciones de contratación y de trabajo. Ya no el horario fijo en una organización, sino se empiezan a generar también una hibridez de tipo de contrataciones y de tipos de trabajos. Y acá solo déjame decirte una cosa, se empieza a cambiar o empezamos a ver que se cambia el concepto de puesto de trabajo a empezar a pensar en que vale mucho más las habilidades que ha adquirido esa persona que el puesto en sí mismo. Entonces empieza a cambiar un poco también con esta hibridez el formato y la organización de las organizaciones y las compensaciones. Bueno, hay cambios, o sea, lo que nosotros creo que todavía no tenemos a la vista son la cantidad de cambios, microcambios, algunos más grandes, más macro, porque lo pensaba hasta desde la arquitectura corporativa, ¿no es cierto?, a cómo tener que pensar de nuevo los espacios o a redefinirlos, a los incentivos que tenés que tener para generar un trabajo. Y también, pregunta Marcela, te la traslado, a lo que son los modelos de liderazgo. Vos mencionaste que la pandemia obligó a poner un poco más el corazón que la cabeza, y eso también te lo planteo, digamos, ¿sentiste que hubo que cambiar de alguna manera, desarrollar otras habilidades? ¿Cómo interpeló a los líderes de las compañías este esquema donde tuvimos que desarrollar otra cercanía e incluso otros canales de comunicación? ¿Cambió ese liderazgo tradicional? Sí, totalmente. Creo que el punto clave es la tecnología, y no solamente para comunicarnos, no solamente era una llamada o una videollamada para vernos las caras, sino también aplicaciones colaborativas donde podíamos discutir un proyecto, que tenemos equipos a lo largo de toda la región, o incluso pudimos incluir recursos globales.
e interactuar desde otra forma, otras formas que no hubieran sucedido si no teníamos una reunión global una vez al año, ¿no es cierto? Por lo menos. Exacto. Entonces, las herramientas tecnológicas son las que nos ayudaron a que este modelo sea exitoso, si no, no hubiera podido suceder. Y no quiero olvidarme de las herramientas que tienen que ver con el aprendizaje continuo y que tiene que ver con cada uno de nosotros. Y por eso nosotros lanzamos una herramienta general, pública para todos los colaboradores, que tiene que ver con el aprendizaje de nuevas habilidades. El desarrollo de la empatía, el desarrollo del liderazgo virtual, cómo manejar la incertidumbre, esas cosas a las que no estábamos acostumbrados antes de esta virtualidad 100% obligatoria que tuvimos durante el año pasado. Eliana, ¿crees que un poco la introducción de esta flexibilidad y un poco la idea de tener que discutir forzosamente cambios en el tipo de vínculo laboral ayudó a las empresas también a introducir el debate y la adopción de políticas de género y de diversidad? O sea, esto permitió que un poco el hecho de tener que redefinir vínculos permitiera también actualizar, por decirlo así, políticas que en algunos casos hay empresas que están más avanzadas, pero otras menos. Sí, yo creo que a nivel general sí me parece que la pandemia puso de manifiesto que en muchas de las casas la carga del trabajo de la casa en sí mismo estaba más puesto sobre la mujer, que además tenía que cumplir con su horario laboral. En lo personal puedo decir que yo disfruté mucho viendo a muchos padres en su responsabilidad paternal, ¿no? Y estar en reuniones donde veíamos hijos cruzándose con papás. Entonces, creo que un desafío en términos de equidad de género, por ahí, en el caso de Michelin, nosotros ya venimos hace 15 años donde el equipo de dirección son 50% mujeres, 50% hombres. Había un camino recorrido, pero empezar a pensar también, por ejemplo, la paternidad responsable y esto de compartir responsabilidades hombres y mujeres y dar ese espacio y habilitar ese espacio tanto para hombres y para mujeres en pandemia y entender que un papá va a hacer la comida y no tiene por qué ser la mamá o la esposa la que vaya a hacerlo, creo que también nos desafió y nos rompió algunos paradigmas, ¿no? Algunas inercias. Y creo que sí, que si bien el caso de la diversidad en Michelin entendemos, y es miles de estudios que confirman, digamos, que la diversidad es una palanca de competitividad para las empresas, una palanca de performance súper importante. Es un tema que se puso todavía más fuerte en agenda y ahí creo que como líderes tenemos el rol de acompañar, de incentivar, de inspirar a otras empresas grandes, pequeñas, a que cada uno desde su lugar puede acompañar para que cada vez haya mayor equidad de género en industrias. Voy a hablar, en mi caso, de la industria automotriz, donde todavía hay un camino súper largo por recorrer. Y creo que estos intercambios, que esto también nos dio la virtualidad, ¿no? Y esta flexibilidad de poder ir hablando desde distintos países, de distintas empresas, nos permitió también aprender mucho unos de los otros en términos de equidad de género y compartir esa experiencia. Es que de alguna manera la pandemia expuso la realidad de cada hogar y de cada familia de una forma que antes estaba invisibilizada para las mujeres y para los hombres también, porque la adopción de roles ahora es como natural, ¿no? Como decís vos, está claro que cuando la mamá tiene un Zoom, el padre está cuidando a los chicos, y eso lo vimos como en cada caso en la organización. Decimos, bueno, yo no puedo estar porque me toca cuidar a mí a los chicos, llevarlos a la escuela, etc. Digo, eso creo que fue bueno desde mi mirada también, porque visibilizó el contexto completo. Y empatizar con eso, ¿no? Y decir, bueno, está habilitado y yo vuelvo como líderes también ser ejemplares y decir, bueno, ¿sabes qué? En mi casa pasa lo mismo. Si yo estoy acá, en mi casa mi marido es quien está, cocinando, cuidando a los chicos están cocinando. Cómo nos redefinió los roles también en el hogar. Pero me parece esto de empatizar y demostrar qué es lo que pasaba en todas las casas. Yo creo que lo que va a pasar hacia adelante es que esto crea un modelo cultural laboral en los hijos distinto. Porque antes vos tenías la sensación, esto bueno, lo comparto con las cuatro, la sensación de que el padre se iba durante todo el día, desaparecía, volvía a la noche, lo que sea, la madre se ocupaba mitad y mitad, hacía su trabajo, y ahora sí, bueno, ahora lo más normal para muchos chicos pasó a ser
tener a sus papás en su casa trabajando y ocupándose de ellos. Así que creo que eso también va a impactar en el vínculo laboral hacia adelante. Pienso cómo a las empresas les va a costar despegar a los futuros, ¿no?, talentos de esas realidades. Va a ser complejo. Les hago para terminar, si quieren, Jimena, Cecilia también, bueno, un poco esta misma pregunta. ¿Qué generó como cambio en los liderazgos? Y en todo caso, si creen que aportó la posibilidad de que se equilibren o se balanceen un poco más las políticas internas miradas ya desde la diversidad o el género. Jimena, si querés darnos tu visión, así ya con esto vamos terminando. Perfecto. Definitivamente, yo creo que en respecto a los nuevos liderazgos empiezan a surgir palabras, se está escribiendo ya mucho y se está poniendo el tema sobre la mesa respecto de liderazgos más vulnerables, liderazgos más auténticos, más humanizados, más cercanos, porque efectivamente durante todo el tiempo que estuvimos en nuestras casas, todos trabajando y en situaciones similares, pudimos, si bien estábamos en forma remota, nos logramos conectar de una manera distinta, empatizar de una manera distinta, vivir una situación tremendamente difícil para la humanidad y tuvimos que enfrentarlo juntos. Entonces, yo creo que desde ese punto de vista los líderes tuvimos que asumir y reconocer liderazgo menos impositivo, menos jerárquico, y que además, por lo menos en mi caso personal, y estoy segura que las panelistas también, nos hizo sentir muy bien. Al final, el tema del capital humano y de que somos seres humanos sale a la conversación y a las vivencias durante la pandemia y es algo que ojalá después continúe. Y respecto al tema de la diversidad, la verdad que en 3M la diversidad e inclusión siempre ha estado como una de las prioridades, y no solamente la diversidad de género, sino que también hemos abordado dentro de otros pilares como Pride, todo lo que es la comunidad LGBT, discapacidad, inclusión social, y lo que permitió esto fue hablar con más apertura respecto a estos temas, usar los canales de comunicación remotos para transmitir vivencias testimoniales, el hecho de que estuviésemos creando equipos diversos, poder conectarnos con personas de otras partes del mundo, lo que comentaba Cecilia, que ella está en Chicago, yo estoy en Chile, la presencial 2 en Argentina, y todas podemos compartir experiencias, hace que esta conversación sea más enriquecedora porque es diversa. Y si eso lo llevamos y lo extrapolamos a todos nuestros colaboradores, imagínense lo virtuoso que puede llegar a ser. Entonces, definitivamente, esto ayudó y ojalá, como tú mencionabas, que así como podemos generar cambios culturales en nuestros niños, en nuestros hijos, yo creo que todo el aprendizaje que hemos recogido estamos por lo menos tratando de vaciarlo en lo que va a ser el futuro laboral más cercano, más autónomo y más basado en la confianza. Cecilia, Jimena usó una palabra que fue un liderazgo vulnerable. Me llega como palabra, ¿no?, porque es fuerte, pero creo que es un camino también para generar empatía. ¿Coincidís en esa visión? Sí, definitivamente. Comparto todo lo que dijeron mis colegas, pero también lo que veo, y me gustó esto del camino, porque la pandemia nos enfrentó a darnos cuenta que no tenemos los líderes que necesitamos. Líderes empáticos, líderes que escuchan, líderes que se ponen en el lugar del otro, que todo lo que decimos lo podamos hacer, porque el discurso... Está muy bueno decir people-centric o que ponemos a las personas en el centro. Pero si nosotros vemos que pre-pandemia ya 2 de cada 3 colaboradores presentaban síntomas de burnout, evidentemente no tenemos los líderes que nuestras organizaciones necesitan para navegar estas incertidumbres. Por supuesto, y celebro los casos que se están presentando acá, porque son organizaciones que sí los tienen, pero en general... Hoy estamos déficit de estos líderes porque tenemos muchos colaboradores que están literalmente quemados y que están saliendo de la fuerza laboral. Entonces, claramente, líderes vulnerables y que puedan responder, no sé,
cambia el paradigma del liderazgo que teníamos, de ese líder que sabía todo, que nos decía para dónde íbamos, y hoy, frente a este ambiente tan incierto, tan volátil, tan complejo y tan ambiguo, no podemos dar la directriz cierta. Tenemos que ir trabajando en sprint, tenemos que ir trabajando mucho más, como equivocándonos rápidamente. Entonces cambia el paradigma. Entonces claramente creo que es un camino que nos va a llevar tiempo, y es un camino que yo lo celebro porque en algún punto el decir las personas primero es poder conectar cabeza, corazón y cuerpo. En el trabajo no solíamos conectar con nuestro corazón, con nuestros sentimientos, con nuestros hijos. Es más, si teníamos una reunión en nuestras casas y aparecía un hijo, uno se sentía como, uy, ¿qué pasó? Y hoy lo normal es que aparezca el gato, aparezca el hijo, que, bueno, aparezca tu pareja. Entonces, esto es un aprendizaje. Y hay líderes que naturalmente, y si querés acá me meto en la diversidad, y no por decir estereotipos, pero me parece que la mujer en general ya ha desarrollado, no sé si por su instinto maternal, porque tenemos la capacidad de albergar vida adentro nuestro, el poder escuchar, el poder ponernos en los zapatos del otro, el poder ser un poco más empáticos. Entonces me parece que sí hoy, si bien, como también compartían algunas colegas, la pandemia puso sobre, digamos, amplificó la mirada que todavía la mujer tiene mucha tarea de cuidado, porque está visto que si bien los hombres también compartieron en la pandemia, pero eran los que salían a comprar al supermercado, las que se quedaban en la casa haciendo el homeschooling, las tareas de la casa eran mayoritariamente las mujeres. Así que creo que la pandemia también pone el foco en mostrar la incomodidad de la diversidad, porque cuando uno piensa, ya sabemos que la diversidad trae valor, y lo sabemos, hay números, digamos, no hace falta que digamos más datos. Ahora, ¿por qué las cosas no pasan? Porque es incómodo trabajar con personas que piensan distinto que uno. Entonces, creo que también hemos visto, pasado la incomodidad, porque la pandemia nos produjo incomodidad a todos, nos dolió a todos, que realmente el tener perspectivas distintas y miradas distintas frente a contextos tan inciertos nos permiten ser mucho más competitivos, nos permiten transformarnos y realmente nos permiten mostrar un valor competitivo. Así que creo que es un camino, tenemos que trabajar en nuestros líderes para que realmente puedan no solo decirlo, sino poner a las personas en el centro de la escena. Bien, nos hemos quedado ya sin tiempo, pero me parece que dejamos a la vista una necesidad a partir de una, como siempre, ¿no? Crisis también es señal de oportunidad. Estamos generando un proceso que ya creo que no es una transición, me parece que es un camino que tal vez no sepamos dónde termina, pero no es un camino con desvíos, digamos. Estamos haciendo un camino hacia organizaciones que creo que vamos a definir como más humanas de alguna manera, ¿no? Donde ponemos ya no solo la persona como una forma de definición formal u objetiva, sino como una realidad dentro de cada modelo de trabajo, donde la diversidad no pasa a ser una excusa, sino, digamos, parte de una política consciente y donde la familia pasa a tener una parte dentro de la importancia de lo que es también el esquema que adopte cada compañía, ¿no? Donde no podemos definir roles simplemente pensando en que hay que estar 8 horas determinadas cumpliendo un objetivo, ¿no? El objetivo ahora se cumple como pueda ser. Les agradezco a todas, a las 4 por haberse conectado, a Marcela, Eliana por habernos acompañado en la rural, Jimena, Cecilia, mil gracias. Creo que hemos dado un marco de reflexión a un día de mucha información corporativa, coyuntural, sectorial sobre lo que viene, sobre lo que necesita la Argentina, y esto también entra dentro de ese modelo, porque creo que tenemos que repensar no solamente nuestro proyecto de crecimiento, sino de qué manera llegamos a ese proyecto, con qué organizaciones y con qué modelo laboral. A todos los que nos acompañaron a lo largo del día, les agradezco por haber seguido nuestro 14º encuentro de los líderes.
Como siempre es un gusto darles esta oportunidad de poder debatir y seguir y generar consensos desde Cronista y Apertura. A todos muchas gracias y a quienes nos acompañaron también. Será hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.